Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. ¿Estamos siendo iglesia? En este capítulo hablamos sobre la evangelización, el laicado y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres, María Paula Gallegos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy levantando el velo. Vamos a empezar el capítulo 20. Muy bien, Pablo abandona Éfeso. Cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió camino de Macedonia. Recorrió aquella región y exhortó a los fieles con largos discursos. Después marchó a Grecia. Pasó allí 3 meses. Los judíos tramaron una conjuración contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Entonces él tomó la determinación de volver por Macedonia. Le acompañaban Sópatros, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Doberes, y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troada. Nosotros, después de los días de los ázimos, nos embarcamos en Filipos y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Troada, donde pasamos 7 días. Muy bien. ¿Qué encontramos aquí? Cuando hubo pasado el tumulto, bueno, aquí no se pudo, esto se enredó mucho, llamó a los discípulos, los animó, se despidió de ellos, es decir, a la comunidad, es decir, a la iglesia. Llamó a la iglesia. Yo no me canso de repetir eso. La iglesia no es el clero. El clero son los dirigentes de la iglesia. Las cabezas de la iglesia, sí. Y los encargados fundamentalmente de la liturgia. Los que dirigen, pero la iglesia son los bautizados. Somos todos los bautizados. Y ese es como el canal a través del cual fluyen todos los ministerios. A través del bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes a través del bautismo. A través del bautismo. Los otros, diría uno, son ministerios como que van a ubicar a la persona dentro de la estructura de la iglesia. Usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto y usted hace esto. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que eso es algo que para nosotros ha sido clave ir descubriendo y creo que le cambia a uno también totalmente la postura frente a lo que vive, porque una cosa es uno ser como un espectador pasivo que tiene que cumplir como con unas cosas que a la larga se vuelven, porque no se entienden del todo, pues se vuelven aburridoras. Y otra cosa es uno ser un agente activo que tiene algo que comunicar y que está buscando conocer más, descubrir más para tener más que comunicar, ¿sí? Es bien distinto vivir la fe y vivir la experiencia de ser iglesia así, ¿no? Sí, de acuerdo. Salió camino de Macedonia, recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con largos discursos. Después marchó a Grecia. Pasó allí 3 meses. Los judíos tramaron una conjuración contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Entonces tomó la determinación de volver por Macedonia. Pablo está dedicado de tiempo completo al Evangelio. Pablo ha consagrado su vida al Evangelio. Y aún así se sostiene a sí mismo, fíjense. Aún así tiene trabajo, pero está consagrado del todo al Evangelio. ¿Qué opina María Paula?
Sí, pues sí me llama la atención la manera en que él hacía, o sea, como que él iba de lugar en lugar, pero era siempre formando ese, pues lo que usted dice, la iglesia, ¿no? Pero la formaba, la dejaba lista como, y ¡pum!, a seguir, ¿no? O sea, pienso La que dejaba, él no perdía el caminando, tiempo. la dejaba caminando y seguía, ¿sí? La dejaba caminando y seguía. Eso es posible. Eso es posible de hacer desde la vida de los laicos. Eso no es un imposible, eso no es un absurdo. Sí se puede. El problema no está ahí, en que se pueda o no, en que el Señor quiera o no. El problema está en el celo del clero, que no acepta que nadie más como que participe de la enseñanza de la palabra y de la evangelización. Porque fíjense que hoy en día, después de Vaticano II, y especialmente en los tiempos recientes, se ha incluido o se ha popularizado, si quieren, a los diáconos. Se ha retomado el sentido del diaconado. Pero el diácono no es un laico. ¿O sí? El diácono es una de las órdenes clericales. Así es. Más aún, el diaconado surgió antes que el sacerdocio. Lo primero fueron los apóstoles, es decir, los obispos. Después aparecen los diáconos para que atiendan las mesas, dicen los apóstoles. No, vamos a cuidar la palabra por estar sirviendo y atendiendo a las viudas y a quién peleó con quién. No. Nombremos gente buena, chévere, que atienda las mesas y nos dedicamos nosotros a la palabra y a la Eucaristía, y a la liturgia. Muy bien. Entonces, los diáconos forman parte. Esa es la primera grada. De hecho, todo el que quiera ser sacerdote primero es diácono. Lo ordenan diácono, lo ordenan sacerdote y así. Esos no son los ministerios para los laicos, esos no son ministerios laicos. Ministerios laicos son los que les toca ir al mundo. Un poco como hacía San Pablo, ¿no? Porque San Pablo, ¿dónde se mete? Allá donde está la gente. Un poco como hacía San Pablo. Muy bien. Lo otro, recorría aquellas regiones. Los judíos tramaron una conjuración. Le acompañaban Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, una serie de señores si no estoy mal, buena parte de ellos eran griegos. Eran griegos, lo cual implicaba un problema cuando llegaban a las sinagogas judías, porque ahí no los iban a recibir. Para ellos era una falta gravísima recibir una persona no circuncidada. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troada. ¿Por qué nos? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice aquí. Pablo encontró en Filipos a Lucas, que la acompañará en lo sucesivo. Los Hechos de los Apóstoles son escritos por San Lucas. Y Pablo pues lo encontró allí en Filipos. Y a partir de ahí, Lucas va a ser como el secretario de Pablo. Fíjense una cosa curiosa. Pablo no había sido nombrado por ninguno de los apóstoles. Pablo no fue escogido por ninguno de los apóstoles. O sea, él no tenía sucesión apostólica. Porque los que oraron por Pablo, hasta donde vemos en los Hechos de los Apóstoles, no eran apóstoles. Y la sucesión apostólica se establece por la imposición de manos de los apóstoles. Entonces, ¿cómo es eso? Saulo respirando todavía amenazas en el capítulo 9 y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que se encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudieran llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente
lo rodeó una luz venía del cielo. Cayó en tierra y no iba a caballo. Ese cuento de que Pablo cae del caballo no es cierto. Los judíos no andaban a caballo, andaban a pie. Se casó en burro. Y vos que le decías, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, después le dice que vaya, aunque tenga los ojos de ver que no veía ni nada, le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, un discípulo, no era un obispo. El Señor no era un apóstol, le dijo en una visión a Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y él está aquí, Vete de entre ustedes. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, cuando te caíste del caballo, para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Dice lo del caballo. Hola. Eso está raro. Ahí no dice lo del caballo. ¿Sí? No. Antes de sus ojos unas como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Lo bautiza seguramente a Ananías. Ananías no era apóstol, era un discípulo. Y Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, de una, que él era el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían, no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente, que no ha venido aquí, pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco. Luego llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé le tomó, Bernabé tampoco era apóstol. Le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente el nombre del Señor. Pablo no era discípulo de ninguno de ellos. Pablo no era discípulo de ninguno de los 12 apóstoles. Pablo tiene un llamado y una consagración distinta, por decirlo de alguna manera, y digámoslo, una consagración carismática puramente, no institucional, sino carismática. Es decir, el Espíritu Santo directamente viene y se le manifiesta y le revela que Jesús es el Mesías. Y de ahí surge y le enseña y le forma, pues va con los discípulos que también le enseñan y todo esto. Eso es interesante cuando pensamos en la importancia de la sucesión apostólica, que la tiene y mucha. Pero hasta donde podemos ver, Pablo viene directamente del Señor. Así como los otros vienen directamente de Jesús, pero en carne. Pablo viene directamente de su encuentro con Jesús. ¿Qué opinas, Juliana? Sí, pues muy interesante porque en cierta manera desde el principio está también, es decir, si Pablo no tuvo esa misma manera de recibir, de que le impusieran las manos un apóstol y que entonces él pasara a ser un apóstol nuevo porque recibía, sino que él es inspirado directamente o carismáticamente, como tú dices, entonces quiere decir que desde el principio existe ese llamado y que ahí es donde cabemos nosotros los laicos que no pues sí, que no optamos pues ya las mujeres no podemos, pero que no optamos por ese camino. Entonces es como desde el principio está presente este llamado del Señor a los laicos y hacer... Okay. Y fíjense, por ejemplo, Ireneo era obispo, Ireneo de León.
Pero Ireneo había sido discípulo de Policarpo, seguramente Policarpo le impuso las manos. Y Policarpo era discípulo de Juan. Ahí es donde se transmite, ¿sí? Eso es lo que llaman la sucesión apostólica. Pero es curioso que en Pablo, siendo prácticamente el principal de los discípulos, por lo menos de los evangelizadores, el gran evangelizador de los gentiles, no haya recibido su ministerio a través de la imposición de manos, sino lo recibió directamente del Espíritu Santo. Ahora, los ministerios de los laicos, Juliana, sí, yo creo que el Señor llama a cada uno directamente. No lo llama, si nos fuera a llamar a través de algún clero, no estábamos aquí, no estábamos haciendo esto, estábamos haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Y el Papa Francisco nos dice con claridad, los ministerios de los laicos no son litúrgicos, ni siquiera son parroquiales. No es que el ministerio del laico sea ir a la parroquia a administrarle la plata al padre. Eso puede ser, y puede ser uno. Y con eso le deja las manos libres al párroco para que se dedique a lo que se debe dedicar, que es a la evangelización. Eso que dicen ahí, la razón por la cual nombraron a los diáconos, no lo están cumpliendo. Porque en lugar de nombrar gente que les administre los bienes, se dedican ellos a administrarlos. A pedir plata, a todas esas cosas. Ustedes saben. Presidiendo los comités económicos, gastando cantidades de plata en eso. Y la gente, ovejas sin pastor. La gente son ovejas sin pastor, Juliana. Sí. Entonces no hay quien confiese. Pastor, el que no va a la iglesia no recibe nada. Nadie lo va a buscar en su casa. Son ovejas sin pastor. Así sean bautizados. Son ovejas sin pastor. Porque la mayor parte del tiempo los párrocos lo dedican a la parte administrativa. Y no organizan lo que podrían hacer a los laicos, formarlos y organizarlos para que vayan a evangelizar allá en el mundo, no en la liturgia. Ustedes ven a los diáconos, ¿qué es lo que hacen? Son una especie de acólitos. Son una especie de acólitos del sacerdote. Aquí en Holy Family hay el sacerdote, el diácono y como 6 acólitos. 6 Monaguillos. Monaguillos. Pues sí, yo fui eso, yo fui acólito. Monaguillo, le ponían el vestido ese, bonito. Cuando estaba en quinto de primaria, me encantaba. Con Father Lawrence. Yo le tenía pánico a Father Lawrence porque era calvo. Y tenía una mirada así. Pápala. Le teníamos pánico. Era buena gente, después descubrirlo, pero con el tiempo. Una vez que salí del colegio y todo, descubrí que era buena gente. Ok, sigamos leyendo porque nos perdemos por ahí. Él tomó la decisión de volver por Macedonia, le acompañaban una serie de personajes. Y ahí aparece Lucas. Lo que me parece muy interesante es ese nos esperaron. Ahí empieza a aparecer Lucas. Lucas es testigo de primera mano. Lucas es discípulo de Pablo. Volvemos al cuento. Y a los dones carismáticos. Volvemos al cuento. Y a la renovación carismática. Volvemos al cuento. Porque la renovación carismática, a diferencia de la gran mayoría de movimientos que hay dentro de la iglesia, no ha sido suscitada por el clero, sino directamente por el Espíritu Santo. Y tiene unas características bien particulares. El Señor los bendiga. Si les gustó, suscríbanse. O si les gustó la sonrisa de Palita, que no la vimos hoy, suscríbanse. Denle like o denle unlike. No hay problema. Yo sé que las cosas que yo digo son controversiales. Las digo a conciencia, no las digo por provocar, las digo porque estoy convencido de eso. Pero las digo a conciencia de que son controversiales. Y no le rehuyo a la controversia, no le saco el cuerpo a la controversia. De manera que denos sus opiniones, compartan.
y que el Señor los bendiga. Estoy levantando el velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos y Antonio Torres. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Hola, si te gusta el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.